Pero más bien que el abad y todo lleno. Juan capítulo 3, versículo 6. Juan capítulo 3, versículo 6. Juan 3, 6. Luego me presta la hojita ahí. Sí. 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ok, ¿verdad? Venimos como de lo que Nicodemo preguntó: Señor, ¿cómo puede ser esto? Cuando el Señor le dice: es necesario que nazcas de nuevo para que veas el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿Cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer, verdad? Y entonces Jesús le da esta respuesta: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí carne, ¿verdad?, puede significar el nacimiento físico, ¿verdad? O sea, de una persona, lo que nace físicamente, pues físicamente es humano. Pero aquí lleva un simbolismo más fuerte. ¿Qué quiere decir? Que el nacimiento físico, ¿verdad?, que nosotros traemos, conlleva una naturaleza caída. Por lo tanto, lo que nace de la carne, nace ya con esa naturaleza caída, ¿sí?, con esa tendencia hacia el pecado, con el pecado ya dentro de nosotros. Recordemos que un pecador no se hace, pecador se nace. ¿Sí? Desde que nacemos traemos ya el pecado en nosotros, la naturaleza que nos lleva hacia pecar. Por eso cuando un niño nace, hace sus berrinches a veces, ¿verdad? De muy temprana edad hace sus berrinches. Eso es una muestra de que la naturaleza pecaminosa ya está ahí en él. La tendencia a rebelarse, la tendencia a ser egoísta, de querer la atención. Cuando, por ejemplo, acostumbramos mucho al niño a cargarlo desde chiquito, se acostumbra a eso, y cuando tú le dejas eso, el niño se enoja y se molesta y te exige eso. Y vemos el egoísmo, la soberbia que empieza a haber dentro del niño, en su naturaleza. Nadie le enseñó a ser así, pero es su naturaleza. Pero es su naturaleza, ¿verdad? Cuando naces del Espíritu es cuando conoces a Dios. Así es, cuando nacemos del Espíritu es cuando viene la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Que el Espíritu Santo obra en nuestro interior y nos hace nacer otra vez. Entonces, ¿sí? El llamado estado de inocencia no existe. El llamado estado de inocencia no existe, no hay estado de inocencia. Y el apresurar el bautizo en los recién nacidos para que tampoco. Esa fue una práctica que hizo la Iglesia Católica por el siglo VI más o menos, o V, no me acuerdo. Pero no, bautismo de los niños no, porque no hay estado de inocencia. La palabra de Dios dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Se perdió con Adán y Eva. Se perdió con Adán y Eva, exactamente. Por eso es que dicen que los niños nacen del pecado, sí. Porque el niño nace con el pecado original, y cuando los sacerdotes hacen eso es para que pierda ese pecado. Pero el niño no es consciente de nada. O sea, el niño no es consciente de lo que están haciendo. Por eso para mí ese bautismo como que no es muy válido. No es nada válido. Ni siquiera le quita esa naturaleza que dicen ellos, el pecado original. Sí, yo me acuerdo una canción de Arjona que decía: me bautizaron ni me avisaron. Ni me dijeron, ¿verdad? O sea, yo ni supe ni qué fue. No, y además de que imagínense esto: si el bautismo de los niños realmente quitara el pecado original, pues no tendríamos los problemas que tenemos hoy en día en la sociedad, ¿no? O sea, eso es otra. Desgraciadamente hubo se degeneró muchas cosas y le atribuyeron cosas al bautismo que no tienen nada que ver, ¿no? Pero por eso la Escritura dice: si tú naces de la carne, vas a actuar con la carne. Si tú naces del Espíritu, vas a actuar espiritualmente. Por eso, acuérdense lo que hemos dicho, que les mandé por inclusive ahí un versículo con un mensaje de John MacArthur que decía: un fruto de una verdadera conversión es la obediencia, ¿sí? O sea, que somos obedientes a la palabra de Dios, que somos obedientes, que queremos obedecer al Señor realmente de corazón. Eso significa que hemos nacido del Espíritu, un querer obedecerlo, aunque a veces caemos en pecado, aunque a veces pecamos, pero hay dentro de nosotros un deseo de querer obedecerlo, agradarlo y vivir en santidad. Eso significa que hemos nacido ya del Espíritu. ¿Por qué? Porque alguien que no ha nacido del Espíritu no entiende cómo agradar a Dios. No quiere, es más, quiere seguir viviendo su vida. Quiere agradar a Dios, pero a su manera, no a la manera como Dios dice que lo debemos de agradar. Entonces, cuando nosotros nacemos del Espíritu, empezamos a caminar en esa área que Dios
le agrada. Conforme Él nos va ahora sí que escuchando, porque si no le oramos tampoco, sí, nunca vamos a ir creciendo espiritualmente. Así es. Eso es una de las herramientas para ir creciendo espiritualmente. Oración y meditación de la palabra, ¿verdad? Esas palabras, por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿verdad? Con la mujer samaritana, ¿verdad? Que está hablando con ella y que le dice, Señor, dinos, los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén y nosotros decimos que en Samaria. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué le contesta el Señor? Créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Estaba hablando también a la mujer samaritana. Jesús le estaba mandando también este mensaje. A Dios lo que le agrada es que le adoremos en espíritu. ¿Y cómo le puedo adorar en espíritu? ¿Hablando en lenguas? No, a través del nuevo nacimiento. Cuando yo nazco de nuevo, ya empiezo a agradar a Dios. Esa es la parte, ¿sí? Lo que yo haga entonces viene de parte del espíritu viviendo dentro de nosotros, ¿sí? Nosotros, y aquí conlleva algo, cuando Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne no puede generar algo espiritual. La carne nunca va a generar algo espiritual. Lo único que puede generar algo espiritual es nacer del Espíritu Santo. La carne puede hacer reformas en su carne. Puede hacer hasta reformas morales inclusive. Pero no puede hacer reformas espirituales. ¿Sí? Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, mi papá es un borracho, yo no voy a ser un borracho. ¿Eso quiere decir que nació de nuevo? No, hizo una reforma en su carne. Pero no quiere decir que nació de nuevo. ¿Sí? Hizo una reforma y puede haber reformas en la carne, pero es muy diferente a nacer del Espíritu. La carne puede reformar cosas suyas, sí, pero no puede reformar el Espíritu. Ahora, la carne puede hacer, hermanos, que nosotros aprendamos sana doctrina. Yo puedo aprender sana doctrina y no ser espiritual. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 13, que le hablábamos el capítulo del amor, ¿verdad? Si yo tengo todo el conocimiento, pero no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve que tengas todo el conocimiento bíblico, dice Pablo, hasta capaz de descifrar misterios y todo, y se hace una biblioteca andando. Si no tienes el amor de Dios dentro de ti. Es como las personas que hablan mucho de la Biblia, que conocen todo y hablan. Yo por una persona que conozco y habla de Dios, y lo que dice no lo hace. Sí, no lo vive. Todo lo contrario. Así es. Decía el pastor, el doctor Samuel Pérez Milos, que a él cada vez que va a esta ciudad Vigo, que se llama ya Vigo, creo que sí, en España, que es donde está, creo, la más grande biblioteca católica que hay, y él le gusta meterse ahí porque dice, hay que reconocer que los mayores libros de historia y todo los tienen ellos. Entonces a él le gusta meterse y estudiar y escarbar. Dice, y me llevo muy bien con el bibliotecario, con el sacerdote que está ahí y todo, ¿no? Dice, hermanos, si yo tengo grados, ese hombre, o sea, me supera, pero por mucho, dice. Y fíjense que el doctor Samuel Pérez Milos es una persona muy estudiada, pero dice que una vez platicando con él, se le acercó a este hombre y le dijo, oiga, ¿usted cree lo que predica? Y le dice el doctor Samuel Pérez Milos, pues claro, si no, no lo predico. Dice, lo admiro. Dice, ¿por qué? Porque yo no creo ni el 20% de lo que predico. Entonces, es lo que les digo, hermanos. No es el conocimiento, no es la capacidad, es nacer del Espíritu, realmente. Miren, si vamos a títulos y cuestiones teológicas y cuestiones, el Papa es una eminencia en cuestión teológica. El doctor Ratzinger, el anterior, tenía títulos y títulos y títulos y títulos, pero eso no te garantiza que nazcas de nuevo. Teológicamente muy arriba, como este hombre que dice el doctor Samuel Pérez Milos, yo creo que no hay nadie más preparado que ese hombre, y sin embargo le dijo, yo ni creo ni el 20% de lo que predico. Y la persona que digo siempre va porque es de la orden de la Merced, cuando es la misa de la segunda de la orden, ella va con el escapulario y con la espada.
Sí, llevan una tipo espada, en señal de que son guerreros de Dios. Y hablan. Y luego, sabes que se está robando cosas. Entonces, ¿cómo eres de la iglesia y tú estás rompiendo un mandamiento? Por precisamente esa es la parte de lo principal, hermanos. Si es buena la sana doctrina y debemos de conocerla y debemos de llevarla y debemos practicarla, pero el punto importante es: ¿nací de nuevo? Ese es el punto importante. ¿He nacido de nuevo? Porque si no he nacido de nuevo, la sana doctrina no me sirve. Lo importante, la sana doctrina no me va a llevar al cielo. Lo importante es un principal paso número 1: nacer de nuevo. Seguir los mandamientos. Así es. Como Jesús le dijo a Nicodemo, ahí tenemos otro caso, ¿verdad? Nicodemo, un fariseo, excelente preparación teológica de ese tiempo. Un hombre muy preparado en la escritura, muy preparado en las lenguas que se hablaban en ese entonces. Un hombre preparadísimo. ¿Por qué? Porque era fariseo y además pertenecía al Sanedrín, que era la cúpula plus ultra política religiosa que había en Israel. Solo 70 componían el Sanedrín, solo 70. Y Nicodemo estaba ahí, una persona muy preparada, y a la cual Jesús le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De nada te sirve que te sepas el Antiguo Testamento, Nicodemo, hasta con puntos y comas. Nada te sirve. De nada te sirve que estés en el templo, ¿verdad? Construido ahí el templo de Jerusalén, dando limosnas, dando sacrificios y todo, si no has nacido de nuevo, Nicodemo. No te sirve absolutamente de nada. De nada te sirve practicar el cristianismo si no has nacido de nuevo. Entonces, regreso entonces a la niñez. Y el que no tiene tiempo para ese nacimiento del espíritu, ¿qué dicen los teólogos? ¿Están condenados? Ahí hay un debate muy fuerte en ese término. No sé, porque la Biblia no. Mateo, se supone que Mateo, hay que ser como niños, ¿no? Sí. Cuando los discípulos apartan a los niños y dicen: dejad que se acerquen a mí. Entonces él pues es clara la expresión, ¿no? Sí. Hay que ser desde ellos. Es el reino de los cielos. Entonces el niño que no alcanza ese nacimiento de espíritu y de aguas, ¿qué pasa? Bueno, ahí yo la mejor definición que puedo dar es: dejémosle al Señor eso. Los teólogos. Hay un debate fuerte ahí y algunos opinan que por no tener opción, o sea, no de oír el evangelio, de entenderlo, Dios los va a salvar a través del sacrificio de Cristo, como una gracia de Dios hacia ellos. Algunos opinan que no, porque cuando Jesús dice: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Eligen buscar a Cristo. Ajá, así porque es. No todos los niños. O sea, pero dicen: déjenlos venir. Entonces esa es la parte. Cuando Jesús y cuando está hablando ahí de los tales, está hablando de los que se hacen como niños, ¿no? Porque después, posteriormente, agarra un niño y dice: el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Lo habla porque quizás los pecados de los niños son pecados. Todos son pecados, ante Dios todos son pecados. Pero es más inocente, ¿no? Más no es con maldad, ¿se puede decir? No, porque yo creo que sí. Son más No, todos los pecados son pecados. No hay pecados de maldad y pecados de no maldad. Pero, Jesús dijo ya con el pensamiento. Un niño, por ejemplo, un niño de 3, 4 años. Es que ahí es donde vienen, fíjense. Lo que es nacido de la carne, ¿cómo dice David? Y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos pecadores. Nacemos pecadores. Yo hago esta gran pregunta, por eso le digo: mi mejor definición es: dejémoslo en las manos de Dios. ¿A dónde se va un niño hasta cierta edad? Pero ya decir de 2, 3, 4 años, aguas, a lo mejor de 1 año, podríamos decir, ¿no? Vamos a ir al Génesis, por ejemplo. En el diluvio, ¿cuántos niños Dios salvó? ¿Cuántos bebés salvó el Señor del diluvio? Porque eran inocentes. Porque los pecados que hacían no contaban. ¿Salvó uno? ¿No? Solo salvó a Noé y a su familia.
Y todos los demás bebés que había. Y las mujeres embarazadas y... Sodoma y Gomorra. ¿A cuántos bebés perdonó Dios de ahí de Sodoma y Gomorra? Pero en todo caso sería una muerte física, ¿no? No podríamos... Estamos hablando de juicios por el pecado. Estamos hablando de juicios por el pecado. A causa del pecado, Dios destruyó. Entonces son juicios del pecado, no son consecuencias del pecado, es un juicio del pecado. Consecuencia del pecado, la muerte física. Que un niño se muera al año de edad, o a los meses, o recién nacido, es una consecuencia del pecado natural. Pero aquí estamos hablando de un juicio ejercitado por Dios. Entonces, finish. Pero no rescató ningún niño. No rescató a ningún niño. Cuando los primogénitos de Egipto, ¿qué culpa tenía? No se puede decir. Y sin embargo, por los mató. pecados de los padres. La tierra prometida, cuando el Señor les dice, bueno, van a pelear, y van a destruir la ciudad y van a destruir a todos los habitantes, pero perdonen a los bebés. Eso le dijo el Señor. Suena fuerte, ¿va? Pero es... Y entonces cuando llaman el Día de los Santos Inocentes que murieron... Pues es una invención de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Pero sí fue el evento. Que por querer matar a Jesús mataron a muchos niños, ¿eso es cierto? Sí, eso fue verídico, pero eso ya de los santos inocentes fue una invención de crear los inocentes de la Iglesia Católica, ¿no? Más que nada. Le llaman así, bueno, yo tengo entendido, le llaman así porque murieron por Jesús. O sea, como no sabían cuál era el Hijo de Dios. Entonces los primogénitos de los fariseos también eran santos inocentes, de los egipcios. Entonces, pero sí fue la matanza, ¿no? Murieron por Jesús. Sí, y también no, murieron por causa de Herodes. Sí, pero Herodes los mandó a matar. Jesús. ¿Y en Egipto? Entonces son santos, los de Egipto van a ser santos israelitas, porque pues los mataron por causa de los israelitas. No, entonces no, esas son ideas que se van pronunciando y se van haciendo de la gente para crear ciertas tradiciones que le den fuerza a la religión. Entonces, pero no podemos decir que la empatía por los infantes es un pensamiento meramente humano. Queremos enfatizar que son pequeños, son bonitos, nos causan ternura, pero para Cristo el pecador es pecador. Para Dios el pecado es pecado. Tanto como el de niños como el de grandes. Pero no se salvan. Por eso yo les digo, o sea, no lo tomen como una... Por eso lo estoy poniendo en un principio. Dejémoslo eso en las manos de Dios. No es algo muy claro en la Escritura. Yo veo cuando Dios ejercita juicios, no respeta a bebés. Eso sí lo veo. Va parejo. Entonces, yo debo de ver ahí, entonces, y debo de tomar en cuenta lo siguiente. Si yo tengo bebés, que en este caso, bueno, no hay nadie que tengamos ahorita aquí bebés, es empezarlos a educar en la palabra de Dios desde el vientre de la mamá. Empezarles a hablar el Evangelio, que conozcan el Evangelio desde esa temprana edad. Yo el otro día, una familia me dijo, no, es que pues ellos todavía están chiquitos. Tan chiquitos, tiene 2 años mi hija, ¿qué va a entender el Evangelio? Ya cuando sea grande ya le empezamos a hablar de lo que es el Evangelio. Es cuando más se entiende. Y yo les dije, no, ya hablamos con nuestros pastores y nos dijeron que ellos hasta 6 o 8 años, si se mueren, se van al cielo. Bueno. Hasta ya establecen edad. Sí, ya establecen edad, que es cuando pierden el estado de inocencia. Yo le digo, ¿y en dónde dice la Biblia que hay estado de inocencia? La Iglesia Católica, la Biblia no habla del estado de inocencia. Según, jamás. Por ejemplo, con mi hermano perdió a un bebé. Ella estaba sola en la casa, mi hermano estaba trabajando y aventaron unos tenis a unos cables de luz y hicieron chispas sobre la casa. Entonces ella del susto, Matilde perdió el primer hijo de mi hermano, se llamaba también José Alberto Ortiz, y el bebé nació y vivió creo que 5 minutos, 2 minutos y murió porque era de 6 meses, o sea no aguantó la incubadora, más 5 minutos y falleció, estaba muy chiquitito. Sí. Y los doctores, porque ahí se lo llevaron al ¿cómo se llama aquí? Al San Francisco, de religiosas, llaman a religiosos y en ese momento lo según que porque tiene pecado, o sea, sí se acepta que tiene pecado igual, pero según ya con el agua ya lo limpian, pero no es cierto. Si estamos viendo que nace en pecado igual, es juzgado igual, ¿no? Pero es juzgado. Entonces,
Pero nosotros tenemos que ver eso. Por eso les digo, no lo tomen como una doctrina. Es un punto que yo veo en la Biblia y que nos debe de despertar a enseñarles, si tenemos niños chicos, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles que tienen que buscar la salvación en Cristo. Eso desde temprano. Por eso el Señor le insta en su palabra desde el Antiguo Testamento que le enseñemos a los hijos, inclusive a los hijos de nuestros hijos, dice. La palabra del Señor insta que crezcan con ese conocimiento. Lo que yo les decía, por eso cuando, por ejemplo, Nehemías convoca al pueblo, ¿verdad?, para que se habla la palabra de Dios, Esdras el que convoca al pueblo cuando van a restaurar las murallas de Israel y todo, y se ponen a leer la palabra de Dios. Las mujeres iban hasta con los niños de brazos, ¿no?, a escuchar esa palabra, porque aún los niños de brazos, aún en el vientre materno, tienen que escuchar la palabra del Señor. Está comprobado que los niños escuchan desde el vientre. Sí. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Y ya, si yo cumplí ante el Señor hablándoles de la palabra y hablándoles de la palabra, y Dios en su soberanía determinó por causa del pecado llevárselo antes de tiempo, yo puedo decir: Señor, está en tus manos y en ti confío, ¿no? Pero yo ya hice mi labor que el Señor me encargó. Pero si no la hice, ¿sí? Entonces es lo que nos muestra la palabra del Señor, o sea, de enseñarle a nuestros hijos. Por eso dijo Jesús: déjenlos venir y no se los impidan, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, entonces que tenemos que nacer de Cristo, y esa es nuestra principal prioridad, nacer del Espíritu. ¿Yo puedo lograr eso, nacer del Espíritu? No, solo Dios puede hacerlo en mi vida. Yo lo que puedo hacer, y ahí es donde viene parte del detalle, yo lo que puedo hacer es exponerme a la verdad. Por ejemplo, estar escuchando y meditando la palabra del Señor. Y estar dispuesto, poner disposición uno, el desearlo. Pues es que ya desde que vienes y estás meditando, ya es que hay una disposición, ¿no? Entonces te abres a la palabra del Señor. Señor, yo voy a buscar tu palabra, y tú eres el que hace la obra en mí. Entonces es el exponernos a la verdad de la palabra de Dios. Ahí es donde entra ya la parte fundamental de entonces buscar la sana doctrina. ¿Para qué? Para que Dios obre en mi corazón, ¿sí? Señor, solo tú puedes hacerme nacer, ¿sí? Como dice Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, que lo hemos leído varias veces. Yo creo que lo vamos a aprender de memoria, ¿vale? Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, ¿sí, no? Sí. 12 y 13. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, ni de voluntad de ¿qué? De carne. Lo que nace de la carne, carne es. Si tú nacido de la carne, no puedes nacer de nuevo para ser nacido hijo de Dios. Esto es una de las partes por las cuales no se pierde la salvación, porque yo nací ahora dentro de la familia de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de quién fueron engendrados, de Dios. Dios es el que nos hizo nacer de nuevo, transformó nuestra vida. Ahora estoy dentro de la familia de Dios. Dios me reconoce como su hijo. ¿Y por qué no puedo perder la salvación? No me puede desconocer como hijo. Esa es la parte. Cuando Pablo habla de la adopción, por ejemplo, que fuimos adoptados, ¿verdad? Es otra palabra que utiliza la Biblia para hablar de esta cuestión legal, para que entendieran más los hermanos a qué nos estábamos refiriendo. En el derecho romano, ahí debe de saber más el hermano Julio, pero en el derecho romano de ese tiempo estaba establecido que si una persona adoptaba un hijo, ya una vez adoptado, no lo podía desconocer. Ya no lo podía desconocer como hijo. Y por eso Pablo habla que hemos sido adoptados, para que entendamos que Dios ya no nos puede desconocer.
como hijos. ¿Sí? Por eso dice su palabra que somos herederos y coherederos. Así es. Así es. Entonces tenemos la seguridad, una vez que hemos nacido de nuevo, tenemos la seguridad que vamos a ir con Cristo. Esa es la seguridad eterna, de que vamos con Cristo porque Dios nos ha reconocido como sus hijos. Y si alguien respeta mucho su derecho, ese es Dios. Y Dios, si los romanos no podían desconocer al que habían adoptado, mucho menos Dios. ¿Sí? Decían por ahí que el adoptado tenía hasta más derechos que el hijo natural, porque el hijo natural sí podía ser desconocido por los padres romanos, pero el adoptado ya no. Entonces, para que entendamos la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, pero el punto primordial, volvemos, es: hemos nacido de nuevo. Realmente hemos nacido de nuevo. Realmente el Espíritu del Señor está en mí. Realmente hay señas de esa nueva vida. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: no podemos entender las cosas de Dios si no nacemos del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 14. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 14. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 14. Del 12 al 14. Sí. Dice: y nosotros nos hemos recibido del Espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que no son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense, ¿va? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso mucha gente se le habla y se le habla y se le habla el Evangelio. Todas las religiones son lo mismo. Todos los caminos conducen a Dios. Dios me ama y si sigo de borracho no importa. Ellos no disciernen porque no están muertos espiritualmente, como dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de que Cristo viniera a nuestra vida, estábamos muertos espiritualmente y no podíamos entender la verdad del Evangelio. Pero cuando vino Cristo a nosotros y nos dio nueva vida, pudimos abrir nuestros ojos y mirar ahora la verdad del Evangelio y mirar nuestra condición en la que estamos. Por eso, ¿verdad? Cuando Dios viene y obra dentro de nuestros corazones, entonces es que nosotros en ese momento nos podemos arrepentir de nuestro pecado. Por lo mientras no nos vamos a arrepentir de nuestro pecado. Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 13. 9. Sí, Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 13. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevándole fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hasta el 13, por favor. El cual nos ha librado de la potestad, las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Verdad? Y Pablo hablando a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Todo lo que quería que fueran creciendo y madurando espiritualmente. Y lo quise que lo leyéramos todos para ver lo que debemos ir anhelando como personas espirituales. Pero la parte fuerte es el versículo 12 y 13, cuando dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia.
¿Ese estado de santidad es humanamente posible de alcanzar? O sea, ¿hay alguien que realmente, digamos, o esa obediencia, ese estatus, yo, ay, no sé. Aquí lo está diciendo, nos hizo aptos a todos, nos dio la inteligencia para adorarlo, para conocerlo. Tú hablas de un nivel de santidad perfecta. No. Alcanzar un nivel de santidad perfecta solo hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Hasta ese momento alcanzaremos un nivel de santidad práctica perfecta. Práctica. Porque posicionalmente ante Dios, mande, así es, nos muramos y ya, ahí empezamos a vivir la santidad práctica total, entera, ¿sí? Pero mientras estemos en este cuerpo que todavía es débil, ¿verdad? Aunque hemos nacido de nuevo, nuestra alma, nuestro espíritu el pecado ya no puede penetrar en ellos, pero nuestra carne sigue siendo débil. Entonces habría un margen, digamos, de que de repente puedo caer, sí, de repente puedo caer. Es como cuando pero me voy a arrepentir. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está morando dentro de mí me va a redarguir en ese momento y me va a llevar al arrepentimiento. Esa es la obra. El nivel, ojo, por eso les decía, la práctica santidad perfecta la vamos a vivir en el cielo en realidad. Posicionalmente ante Dios actualmente, ¿cómo estamos? ¿Perfectos o imperfectos? Imperfectos. ¿Ustedes qué dicen? Imperfecto. Imperfectos. Correctamente equivocados. Ante Dios estamos perfectos. Posicionalmente. Posicionalmente. ¿Es lo que les dije? Es que no dijo posicionalmente. Nos hizo trampa. Por eso no contesté. Somos imperfectos. Somos imperfectos. Correctamente equivocado, ¿no? No. Posicionalmente, ¿por qué somos perfectos posicionalmente ante Dios? Porque nos hizo a su imagen y semejanza. No. No digo yo. ¿Por qué? Porque somos perfectos. Porque ante Dios, ¿por qué Dios me ve perfecto? ¿Conocidos como sus hijos? Es consecuencia de ¿Porque nacimos de nuevo o no? consecuencia de No, pues ya lo dije. Ya reprobé, ya no fue. Romanos capítulo 5 versículo 1. Estamos perdidos. Capítulo 5 Romanos capítulo 5 versículo 1. Con las pilas del trabajo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de vuestro Señor Jesucristo. Okay. Por la fe. Justificados por la fe. Por la fe en Cristo. Cuando nací de nuevo, la justicia de Cristo me fue imputada. Ahora Dios no ve en mí mi injusticia, ve que la justicia de Cristo en mí. Soy perfecto por Cristo. Soy perfecto porque Él, su justicia, lo que Él hizo, me fue puesto para mí. Entonces, cuando el Padre voltea a verme, ve la justicia de Cristo en mí. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Por eso, posicionalmente ante Dios, soy perfecto. Por eso puedo entrar libremente al trono de la gracia. Porque soy perfecto por la justicia de Cristo. Practicar, no, cometo todavía errores, ¿sí? Pero voy creciendo en ese nivel de santidad, ¿sí? Pero con la conciencia de que Dios me ve. Perfecto. Y la fe como es que la fe es firme. La fe Es firme, la fe sí. Debe ser fuerte. La fe va creciendo en la medida que nosotros vayamos meditando y orando, ¿verdad? Pero lo principal es, otra vez decimos, nacer de nuevo. ¿Por qué? Al momento que yo nazco de nuevo, cuando yo nací de nuevo, la justicia de Cristo me es imputada. Mientras yo no nazca de nuevo, la justicia de Cristo no me va a ser imputada. Por lo tanto, ante Dios, yo no soy nadie. Tengo que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. ¿Para qué? Para que Dios me reconozca, me justifique, me adopte y me nombre heredero y coheredero juntamente con Cristo en el testamento. Y hablo de testamento no como que Dios Padre vaya a morir, Claro, Dios Padre nunca va a morir. Es una forma para que entendamos en términos humanos que la herencia es real.
y que se va a consumar. Entonces, nosotros podemos a través del nuevo nacimiento obtener todas esas bendiciones de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Yo me puedo afanar en la carne tratando de buscar el nuevo nacimiento. No voy a lograrlo. Lo que tengo que hacer, lo único que puedo hacer yo en la carne, y les repito, es someterme a estar escuchando el Evangelio y que Dios sobre en mí. Como decía el publicano cuando oraba ante el Señor, sé propicio a mí, pecador. El publicano entendía que él era un pecador y le pedía a Dios que aplicara la propiciación sobre él. ¿Qué quiere decir? Que le excusara su pecado, ¿verdad? Y lo limpiara. Por eso el salmista David, ¿verdad? Cuando ora y dice: Señor, crea en mí un corazón recto y un espíritu nuevo dentro de mí, Señor, créalo. Eso oraba David. David sabía que él no podía crearlo, él no podía hacerlo, ni aunque se sometiera, ni aunque buscara guardar los 10 mandamientos y las ordenanzas, y hiciera todo. David sabía que eso no le podía llevar a un nuevo nacimiento, que el único que podía hacer un nuevo nacimiento dentro de él era Dios, y por eso se humillaba ante Dios y decía: crea en mí un corazón recto y un espíritu nuevo, Señor. Y cuando Dios obra en el corazón del más cruel y despiadado asesino, violador, se transforma en un santo. Ahí tiene el caso de Saulo de Tarso. Cómo iba Saulo camino a Damasco, hasta respirando el odio, dice, por el cristianismo, ¿verdad? Hasta respiraba el odio, dice la Escritura. Sí, cuando Dios le habla, sí. Y en ese mismo respirar, Jesucristo se le aparece. Porque me persigues. Y lo cambia. Y luego cuando los encuentra, hermanos. Así es. Un cambio radical. Eso es un nuevo nacimiento, hermanos. Por eso cuando alguien dice: bueno, el hermano se convirtió, sigue siendo el borracho de siempre, pero ya aceptó a Cristo. No, hermanos, eso no es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento es un cambio radical. Por eso la Escritura habla de un nuevo nacimiento, para que entendamos el cambio radical que Dios produce en la vida de una persona. Eso es un nuevo nacimiento. Hermanos, el hermano, pues vamos a alabar a Dios al hermano político que se acaba de convertir, sigue robando al pueblo, ¿verdad? Pero él ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. No, hermanos, no es cierto. Hacer una oración no me lleva, ya lo vimos, no me lleva, la verdad. Lo que me lleva, la verdad, es que Dios sobre en mi corazón y me cambie y produzca ese cambio radical dentro de mí. Si antes yo era un promiscuo, dejo de ser un promiscuo. Si antes yo era un robador, un ladrón, un violador, lo dejo de ser, ¿verdad? Es un cambio total. Es un cambio total. ¿Sí? No es un cambio... es que el jefe de la pandilla, vamos a hablar del caso que estamos hablando, ¿no? De las pandillas, Nicky Cruz, ¿no? Cuando predica y se convierte Nicky Cruz, ¿no? El líder no era el jefe de la pandilla, era el segundo al mando de la pandilla, pero hasta el jefe le tenía miedo a Nicky, ¿no? De lo cruel y despiadado que era Nicky. Pero cuando Nicky se convierte, cuando Dios lo transforma, giro de 180 grados, deja de ser un pandillero, busca a Dios con todo su corazón, empieza a predicarle a las otras pandillas de Cristo. ¿Qué pasó en Nicky? A ver, oye, Nicky, ¿te drogaron o qué te hicieron? ¿Te cambiaron? Cristo. Saulo, ¿qué decían las iglesias cuando Saulo? Aquel que nos perseguía. Y ahora predica. Ah, caray, ¿qué le pasó a Saulo? Ni los cristianos mismos entendían lo que les había pasado a Saulo, ¿no? Entonces, eso es el nuevo nacimiento, hermanos. Esta es la obra del Espíritu dentro de nosotros y tenemos que entenderlo, porque si yo no lo entiendo y no he nacido de nuevo, me estoy engañando. Entonces realmente no hay muchos nuevos nacimientos. Pues no muchos, pero por eso es el llamado del Señor, a buscarle, a en verdad abrir nuestros ojos y aclamarle. Les repito, a mí me encanta esa frase de Carlos Spurgeon, que vivió en el año 1800, que dice: si yo supiera que Dios no me ha escogido, yo me tiraría al suelo y derramaría lágrimas y le oraría y no me pararía hasta que me salvara.
Porque no es cualquier cosa. Si no nazco de nuevo, no puedo entrar en el reino de Dios. Y si no entro al reino de Dios, ¿a dónde me voy, hermanos? Al infierno. Al infierno. Así de sencillo. Si no entro al reino de Dios, no hay un lugar, un término medios. Bueno, a ver, los que no entran al reino, pues van a entrar al limbo, ¿no? Al limbo o a las planicies de Zeus. ¿No? ¿Por qué no? Si no entro al reino de los cielos, el otro lugar se llama lago de fuego y azufre o infierno. ¿Sí? No hay términos medios. Jesús habló de dos caminos. Uno te conduce a la vida eterna y el otro te conduce a la perdición. Elige cuál vas a agarrar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo. Así. Todo aquel que No se pierda, mas tenga vida eterna. tenga vida eterna. Goza la vida. Entonces yo tengo que este cambio radical en mi vida, tengo que reconocer si está realmente en mí. Si no está, tengo que clamarlo al Señor. Sé propicio a mi pecador, Señor. Señor, yo quiero ese cambio en mi vida. Yo quiero ese nuevo nacimiento en mi vida. Señor, yo no puedo producirlo. Crea en mí, como decía el salmista, ¿verdad? Un corazón recto y un espíritu nuevo dentro de mí. La persona humana no es nada más que carne. Sus posibilidades se limitan a las de la carne. Por sí misma no puede salir de la frustración y del fracaso. Eso lo sabemos muy bien. Es el hecho universal de la experiencia humana. Pero la esencia misma del espíritu es un poder y una vida que están por encima de la vida y el poder humanos. Y cuando el espíritu toma posesión de nosotros, la vida derrotada en nuestra naturaleza humana se transforma en la vida victoriosa de Dios. ¿Verdad? Eso dice William Barclay. Esa es una realidad. Es que, hermano, me convertí a Cristo, pero no puedo dejar el adulterio. No te hagas tonto, si lo puedes dejar, si realmente naciste de nuevo, ¿verdad? O la otra es que no hayas nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, hermano, es que bueno, Dios tolera ciertos pecados. No, te equivocas, Dios no tolera ciertos pecados. La mentira blanca, yo no hallo en la Biblia cuando hable de mentiras de colores, ¿verdad? La Biblia le habla, no mentirás y punto. Cuando hablan de los pecados veniales y mortales, todos son pecados. No son pecados, ante Dios todo es pecado. Que hay pecados que va a tener más consecuencias en esta vida, sí. Pero ante Dios el pecado es pecado y cualquier pecado es al lago de fuego, punto. Señor, yo nada más mentí en mi vida, fui un hombre honrado, pero nada más mentí. Y con mentirijillas blancas, como dice ahí el... Todo chiquito, ¿no? Sí, una mentirita piadosa. Una mentirita piadosa, Señor. Fueron puras mentiritas piadosas. Hay iglesias que tienen esa corriente, ¿no? De que cuando Cristo muere en la cruz nos salva de los pecados que hemos hecho, que estamos haciendo y que haremos. Entonces es como una licencia porque ya estamos perdonados. Hay varias iglesias que tienen es como la idea, pues no son ideas como la de la Carranza, la iglesia que dicen que cristiana que tiene esa idea, ¿no? Bueno, hay unas ideas que son que según son del libro no son populares. Por ejemplo, el del carnaval. ¿Qué decían del carnaval? La fiesta de la carne. Que porque de esos días Jesús iba de vacaciones y no veía para abajo, entonces por eso hacían depravaciones y cosas y media, porque Jesús no volteaba. Entonces ya cuando es que la quema de mal humor siempre termina con el miércoles segundo de ceniza. Arrepiéntete y cree en el evangelio, porque ya se arrepienten de lo que hicieron. Porque y el otro año no se dio cuenta, andaba de vacaciones. No, de vacaciones. Y dice sí, uno, no, sí, cómo no. Fíjense, la doctrina que dices, esa es la doctrina que nosotros creemos. Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús todos los pecados, presentes, pasados y futuros. Pero el nuevo nacimiento que produjo en nosotros el Señor va a ser un anhelo por vivir en santidad. No es una licencia para pecar. Una cosa es, Dios ya me salvó, pues ahora puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer lo que quiera. Ya estoy perdonado. Me puedo ir a un banco y robarlo, porque ya fui perdonado. Eso demostraría que esa persona no ha nacido de nuevo. Hermano, pues Dios ya me salvó, entonces puedo seguir adulterando. Como en el siglo XVI. Dios ya me salvó, puedo seguir mintiendo. En el siglo XVI, si tú le das tanto a la iglesia de tu diezmo,
ya te ganaste el cielo. Sí. O si vas a ir a pelear en el nombre de Jesús, si vas a ir a matar a los que son de la otra iglesia, fue cuando fue la iglesia protestante y la iglesia cristiana en la época del siglo XVI, que va y si matas a los de la otra iglesia, la iglesia te cuida tus bienes, protege a tu familia y Jesús ya te va a tener un lugar privilegiado. Muy semejante a los musulmanes, ¿no? Si vas a pelear en el nombre de Jesús. Las indulgencias de Juan Tetzel, ¿no? También. En el siglo XVI. No importa lo que hagas, en cuanto caiga tu monedita aquí, ya te ganas el cielo. Ya te ganas el cielo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de detalles demuestran que no has nacido nuevo. Por eso, otra vez, para yo poder vivir la vida cristiana, necesito de la vida de Dios. Y si no he nacido de nuevo, no puedo vivir la vida de Dios. Por lo tanto, voy a seguir una vida de pecado. Y el rechazar la verdad me produce que la mentira, condenación, y que la mentira me vaya dominando. Entonces yo voy creyendo cosas que no son, como en el caso de esa iglesia que dicen que no importa si eres adúltero, no importa, puedes seguir siendo adúltero, Dios ya te salvó. Se supone que al leer la Biblia, al conocer su palabra, tienes que actuar con lo que vas aprendiendo. Hay un detalle, por ejemplo, yo tengo un familiar que es una persona de muchas letras, habla 7 idiomas, bueno, es una cosa tremenda. Él me enseñó a leer. Creo que parte de mi agnosticismo y ideas ateas son en base a eso, ¿no? Pero es una persona que te habla de historia, y de todas las religiones él se metió a estudiarlas, y es una persona moralmente correcta, es una persona que ayuda a los demás, es una persona desinteresada, es la persona, yo creo que más correcta que yo conozco, la persona más correcta que yo conozco, y él se proclama ateo. Y él ha leído la Biblia, yo creo que de derecha a izquierda no sé cuántas veces. El Corán, la Cábala, pero por conocimiento, religiones antes, no para asimilarlo. Antes de Cristo. Los sumerios, te habla de historia egipcia, te habla de cosas rarísimas que yo ni siquiera entiendo, de teosofía, no sé, cosas que yo digo, wow, o sea, es impresionante esa capacidad que tiene. Y filosofía, unas corrientes filosóficas fuertísimas, pero tiene una incapacidad, yo creo que es una vida muy triste, porque tiene una incapacidad para entender las cosas de Dios, porque es una persona que ha leído la Biblia y no le haya sentido, y no puede decir, pues es que no la entendió, ¿no? O sea, no. Y la compara con otros libros y te dice y te saca, y históricamente te empieza a mover y hasta te dice qué monedas usaba, todo, pero no le entiende, o sea, no lo siente. Claro, porque es una persona moralmente correcta. O sea, nada más lo metió como si fuera un conocimiento, nada más. En base a lo que estamos viendo, ¿qué podemos decir? Entonces, que no ha nacido de nuevo. Y para él, es una persona moralmente correcta, Pero es que lo que pasa es que tiene pura información. Exactamente, yo siento que nada más se metió como si fuera una información, pero no lo masticó, no lo saboreó. Aunque lo mastique, y lo saboree, o sea, si Dios no lo hace nacer de nuevo, pero no puede entrar en los cielos. Nicodemo era una persona que masticaba el Antiguo Testamento y no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. No es mi nivel de conocimiento. Tiene que ser tocado por Jesús para que pueda entender. Tiene que ser tocado por Dios para que pueda entender, porque estamos muertos espiritualmente. La Biblia dice que estamos muertos espiritualmente, estamos muertos en delitos y pecados. Y si yo no entiendo que estoy muerto en delito y pecado, que ante Dios estoy en un problemón bien grande, ¿verdad? Que es que estoy bajo la ira de Dios. Esa es la realidad. Si yo no entiendo eso, y entiendo que si no nazco de nuevo, no puedo entender la palabra de Dios. Entonces, cuando la otra vez nos contó de una persona, nos contó que llegaron y como un misionero, una persona llegó y les platicó de Jesús. En ese momento querían hasta tenerla toda la semana, querían conocerlo más. Pero eran cristianos, eran de la iglesia perseguida. Que ese hermano llegó con la iglesia perseguida y ellos querían, o sea, tenían ese anhelo. O sea, entonces esa persona no tiene ese anhelo. Porque no ha nacido de nuevo. Porque no ha nacido. Si no nace uno de nuevo, no puede tener uno el anhelo de las cosas de Dios. O sea, el anhelo es
dame, como les decía del pastor David Plan, que fue con la iglesia perseguida, y que los hermanos les decían, hermanos, sabemos que tenemos una deficiencia del Antiguo Testamento, enséñenos. Uy, hermano, pues no va a estar 15 días aquí para enseñarles el Antiguo. Pues imagínense, ¿cuánto tiempo llevamos enseñando, Juan? Imagínense ahora, pues, tendríamos que como 18 horas estarles enseñando. No importa. Nos las echamos las 18 horas. Ahí se ve que un hambre de Dios. Ahí se ve. La iglesia perseguida, por ejemplo, dice el hermano, se reúnen en cuartitos así chiquitos, abajo, bien escondidos y todo. ¿Ustedes saben el calor que va a hacer ahí? 70 personas metidas así. Dios y la necesidad de conocerlo y de seguir. Sin alabanza. De oír su palabra. Solo por oír su palabra. Solo por oír la palabra del Señor. Solo por masticarla y digerirla y decir, es el Señor hablándome. Y dice el hermano que se sorprendía hasta verlos llorar cuando él predicaba. Dice, yo no he visto eso en mi iglesia cuando pastoreo. Porque ahí se ve la necesidad, ¿no? La sed de Dios. Y esa es la pregunta que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo estamos anhelando la palabra de Dios? De Dios nosotros, hermanos. No, recuerden, la predicación es para aplicárnosla a nosotros. ¿Cómo estoy viendo la palabra del Señor? ¿Cómo la estoy viendo? En realidad la tomo así como, es la palabra del Señor y me va a hablar. Y por eso tengo que leerla, tengo que escudriñarla. Porque me va a hablar. Dios me va a hablar a través de esta palabra. O la estoy agarrando solo como un libro de información, como un libro religioso, como agarrar el Corán y leerlo, agarrar el Talmud y leerlo, agarrar el libro Mormón y leerlo. El Popol Vuh. El Popol Vuh, no sé cuál es ese. De los mayas. El de los mayas. Bueno, el Popol Vuh. No sé, todos esos libros religiosos y agarrarlos y leerlos. O en realidad estoy entendiendo qué es la palabra de Dios y que la necesito. Por eso dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué hace un niño cuando recién nace? ¿Alguien le enseña a pedir leche? No. Pero, cuando tiene hambre, a ver, cállalo cuando tiene hambre y quiere su leche. Así debemos de ser. Un anhelo tan grande, ¿verdad? De comer esa palabra. Eso significa, hermanos, que hay un nuevo nacimiento. Pero si yo no tengo interés en la palabra, si yo voy a ponerlo de ejemplo entre nosotros, si yo solo espero los miércoles y los sábados, o nada más los miércoles, o a veces nada más los sábados, para oír la palabra, y de ahí los otros días me la paso chiflando, ¿verdad? A lo mejor hasta nutriéndome con Laura y la otra, ¿cómo se llama? Ahí va, escuchando esos programitas y Laura en América y todo eso. Wow, sí, amén, Señor, gloria a tu nombre, allí, sí, ¿verdad? En la televisión. En la televisión. Y no estoy meditando en la palabra diariamente y estoy orando. ¿Qué está demostrando eso? O sea, hagamos esa reflexión. ¿Qué estoy demostrando si no estoy anhelando realmente la palabra de Dios diariamente? ¿Estoy demostrando? O una de dos, o no he nacido de nuevo, o estoy en una tibieza espiritual increíble. Así de sencillo. Es que, hermano, no tengo casi tiempo para leer la palabra. Trabajo, tengo mucho trabajo desde temprano hasta la noche y no tengo tiempo. Hermano, eso no lo podían decir a los esclavos que se convertían en el Nuevo Testamento, que se convertían a través de la predicación de los apóstoles y que había un nuevo nacimiento en ellos. Pero dice, busca primero el reino de Dios, su justicia divina, y por añadidura lo demás vendrá todo lo demás. Pero lo estamos haciendo. Eso es lo que quiero que reflexionemos. ¿Lo estamos haciendo o solo lo estamos diciendo? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está mi nacimiento espiritual? Punto número 1, ¿he nacido de nuevo? Esa respuesta, hágansela ustedes. 2, si he nacido de nuevo y supe que un día nací de nuevo, entonces ¿por qué ahorita no anhelo la palabra de Dios? ¿Por qué ahorita no espero con ansias los miércoles, los sábados? Y no espero con ansias
que llegue la mañana o la noche, no sé, el momento que ustedes hayan determinado para escudriñar la palabra del Señor, de decir, yo aparté de 10 a 12 de la noche porque sé que ese horario estoy despejado y puedo concentrarme en la palabra. Ya va a llegar esa hora. Lo estoy esperando con ansias. O estoy esperando que sean no sé a qué horas pasa el programa, pero que sean las 6 de la tarde para ver Laura en América. Señor, me debo de apurar. No, puse una hora porque la verdad no lo sé a qué horas pasa. Puse una hora, ¿no? Muy gordo me quedé ese programa. Me río porque luego estoy en el consultorio y digo, ya va a empezar la vecina. Sí, o sea, estoy. Pero hay momentos que digo, no, la voy a apagar y me pongo a leer la Biblia. Eso hago, pero es ves la vecina. Voy a ver la vecina. La Rosa de Guadalupe, Ay, no sé cuál otra. Entonces, ahí nosotros podemos ver, hermanos, nuestra vida debe de ser una ansia de la palabra de Dios. O sea, ¿qué más me puede llenar de la palabra de Dios? ¿Eh? Ya no hay que ver televisión, hermana, quítese televisión. El que se apodera es Emanuel. Ya va a empezar Ya el no veo Chúlame ni la noticias. nave. Eso está padre. Chúlame la nave, ¿no? Entonces, todo eso, digo, hay programas que no son dañinos, pero A mí me gusta eso. como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo debo de buscar primero lo que me conviene. Y si no he tenido tiempo para estar con el Señor en la palabra y en la oración, y me pongo a ver un programa, aunque sea muy bueno, cultural, y que nos ayuda en nuestra cultura y a entender cosas, si yo no he atendido a Dios en primer lugar, ¿qué estoy haciendo? Ignorando. Y diciéndole a Dios, ya no necesito de ti, yo solito puedo. Por eso voy a culturizarme con Satanás para que me enseñe a través de su Biblia, que me nutra, ¿verdad? La niñera ahora. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver eso. Y ese es un paso que tenemos nosotros que ver. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Oh, cuán delicioso me son tus mandamientos. Dice el salmista, ¿no? Cuando Jeremías come este libro, rico, ¿verdad? Fue como miel a mi paladar. ¿Cuántos podemos decir hoy en día, traigan el libro? Como Esdras, les repito, cuando hizo la primera reforma que se iba a construir otra vez Israel, ¿verdad? Jerusalén, se iban a levantar los muros y el templo otra vez lo iban a empezar a edificar y todo. ¿Qué fue lo primero que hizo Esdras? Traigan el libro. Traigan el libro. Esa es la parte antes de iniciar cualquier cosa. Lo principal es la palabra de Dios. Eso es lo principal, hermano. Y eso es lo que debemos de meditar. Amén. Pues vamos a dejarlo aquí. Y vamos.